La Biblia dice: resistid al diablo. Resistid al diablo, hermano. ¿Se entiende esto? Moisés murió y Dios envía uno de sus arcángeles de alto rango para que Miguel tome el cuerpo de Moisés y lo ponga en otro lugar y evite que la nación de Israel tome el cuerpo de Moisés para convertirlo en un objeto de idolatría. Y lo que Dios le dice a ese arcángel de alto rango es: simplemente reprende, no lo enfrentes, reprende. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y luego la palabra de Dios nos enseña que nosotros, que no tenemos el nombre de Miguel, que no tenemos el rango de arcángeles, nos dice la palabra que debemos resistir al diablo y huirá. Miguel tuvo que tomar el cuerpo de Moisés, reprender y luego partir. Nosotros vamos a enfrentar al diablo y el diablo se tiene que ir. ¿Qué está viendo Dios en nosotros? Que nos da la responsabilidad de resistir al diablo y estar firmes para que él tenga que huir. ¿Y qué estaba viendo en el arcángel Miguel? ¿Qué propósito tenía él con el arcángel Miguel y qué propósito tiene con nosotros? Porque nos está llevando a una mayor dimensión. Resistid. Hermano, ¿a quién? El diablo tuvo la capacidad de convencer a la tercera parte de los ángeles para que se rebelaran en contra de Dios. El diablo tuvo la capacidad de infiltrarse en el huerto del Edén y engañar a una mujer y a un hombre. El diablo tuvo la capacidad de susurrar asesinato en la mente de Caín. El diablo tuvo la capacidad en los tiempos de Noé de pervertir a toda una generación. Y Dios me dice a mí: resistir al diablo y huirá. ¿A quién? Al diablo, hermano. Dios nos está llevando a enfrentar la raíz del problema. Podemos derrotar muchos demonios porque Él nos ha dado autoridad sobre ellos, pero aún así nos lleva a la raíz del problema, al mismo diablo. Usted no se ha encontrado con una persona más difícil que el diablo, ni tiene un enemigo más violento que el diablo. Y Dios dice que si resistimos al diablo, él huirá. ¿A dónde nos lleva el resistir al diablo y que él tenga que huir? ¿A dónde nos lleva? A un camino sin obstáculos. Porque el diablo estorba, hermano. Estorba. El diablo pone tropiezos. De esta forma usted va a caminar y no va a caer, va a correr y no va a tropezar. Y aplique eso a su diario vivir. Aplique eso a su vida, a su relación, a su trabajo, a sus estudios, a sus negocios. Que usted camina y no cae, corre y no tropieza. Porque cuando usted se quita al diablo que estorba de enfrente de usted, usted tiene un camino donde puede avanzar. Jesucristo enfrentó al diablo. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, Él dijo: resisto al diablo. Y el diablo tiene que huir. Y Jesucristo nos hizo a nosotros más que vencedores. Y cuando el diablo se fue, ángeles venían a servirle. Hay un camino libre de estorbos y ángeles son desatados y vienen a nuestro servicio. Pero tenemos que resistir. Hermano, hay hermanos que no resisten un resfriado. Hay hermanos que no resisten el dolor en un dedo del pie. Hay hermanos que no resisten una circunstancia difícil en el trabajo. Hay personas que no resisten conflictos dentro de un matrimonio.
Hay personas que no resisten las tentaciones que el mundo puede ofrecer. O sea, hay personas que tienen un nivel de resistencia muy bajo. No tienen el músculo necesario para poder resistir. Usted se imagina uno resistir al diablo, digamos como lo enseña la palabra, una casa sobre la roca, que vienen vientos, tormentas, fuertes tempestades, lluvias. Usted tiene que estar muy bien parado, hermano. Y el músculo en la pierna es uno de los músculos más grandes, uno de los más difíciles que pueda crecer. Usted puede hacer mucho ejercicio en diferentes partes del cuerpo, usted tiene dedicación y usted va a ver un crecimiento en ellos. Pero hermano, para que la pierna pueda crecer, toma tiempo, cuesta, porque usted tiene que resistir, hermano. Pero ¿cómo vamos a resistir al diablo si no podemos resistir un resfriado? No podemos resistir un conflicto. No podemos resistir un desprecio, una humillación, una difamación. No podemos resistir una dificultad. ¿Me hago entender? La raíz de los problemas nosotros podemos resistirla y se tiene que ir. Y se quita, se remueve el estorbo, los obstáculos. Nos queda un camino donde podemos caminar y no caer, correr y no tropezar, donde ángeles vienen y nos sirven. La raíz del problema. Pero si usted no tiene la resistencia en lo anterior de lo que le he hablado, ¿cómo usted va a ver un camino libre de obstáculos? ¿Cómo va a caminar para no caer? ¿Y cómo va a correr y no va a tropezar? ¿Cómo va a solucionar la vida si no va a la raíz de los problemas? ¿Cuál es la raíz de los problemas? ¿Dónde se originan los conflictos? ¿Dónde se origina el caos? En el autor, en las tinieblas, en el diablo. ¿Delante de qué cosas usted se ha rendido últimamente? ¿Delante de qué usted se ha rendido? ¿De la duda? El diablo trae duda. ¿Con que Dios dice? Le dijo a Adán y a su mujer. El diablo trae confusión. Pregúnteselo a Nimrod con la torre de Babel. ¿Con qué se ha rendido usted últimamente? ¿Con la impureza? Pregúntele a aquellos que estaban en el tiempo de Noé. ¿Qué se ha rendido usted últimamente? ¿En el machismo? ¿Feminismo? ¿El humanismo? ¿La razón? ¿Qué lo ha derrotado últimamente a usted? ¿La economía? ¿Las circunstancias difíciles de una economía? ¿Delante de qué usted ha flaqueado, ha desmayado, ha retrocedido? Porque si usted lo ha hecho delante de todo ello, usted tiene un asunto pendiente con las tinieblas, tiene un asunto pendiente con el diablo, con la raíz de los problemas. Pastor, ¿nosotros podemos enfrentar al diablo? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús nos hizo más que vencedores y nos dio la victoria. Porque si al arcángel Miguel le dijo, tome el cuerpo de Moisés y se va, repréndalo y se va, a nosotros nos dijo, se queda y lo enfrenta, y el que se tiene que ir es él y no usted. Muchos han salido corriendo, hermano, de la bendición, porque el diablo se les atraviesa en el camino. Pastor, ¿el diablo se atraviesa o se interpone en medio de mis bendiciones? Sí. Mire cómo se le atravesó a Adán y a su mujer, cómo se le atravesó o se interpuso en la tercera parte de los ángeles. El diablo se interpone. Él pone tropiezo. Daniel estaba orando. Daniel quería la libertad. Daniel quería una bendición. Pero había un espíritu de Grecia y de Persia que se estaban interponiendo para que pudiera llegar la respuesta a la oración que Daniel había manifestado. El diablo se está metiendo con usted, hermano. El diablo se está metiendo con sus bendiciones. El diablo se está metiendo con su casa, con su familia, con sus generaciones, con su salud, con su economía. No, pastor, conmigo no, porque yo resisto al diablo y él tiene que huir. Yo reprendo al diablo y él se tiene que ir. Entonces, hermano, usted tiene una vida conforme al corazón de Dios. Usted está en la asignación y en los propósitos que Él estableció. Usted es una higuera que produce higos. Usted es un árbol que produce frutos. Usted es como el árbol plantado que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo le prospera. ¿Por qué?
porque fue la raíz de los problemas. Y no dejó que el diablo comenzara a cercenar y a quitar sus fuerzas y a remover sus bendiciones y a establecerse en medio de lo que Dios habló. Hermano, el diablo existe. Si Dios existe, el diablo existe. Si Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, es porque quería quitar la maldición que el diablo había traído a través de la desobediencia del primer Adán, la muerte que había introducido al mundo. El diablo también tiene sus planes y sus obras. Por eso Jesús dijo que Él venía a deshacer las obras del diablo. Y usted tiene que hoy entender que tiene que deshacer las obras del diablo. Usted ha peleado mucho con el cuerpo, usted ha peleado mucho con la carne, hermano. Eso sí, para que los padres resistan en una relación, el esposo y la esposa resistan en una relación, son buenos. Y usted conmigo no se va a meter, porque yo aquí me voy a plantar. Y mire, mujer, páresele así al diablo. Y el hombre, y yo me le voy a parar a usted y va a ver que yo soy el varón de esta casa. Páresele así al diablo, hermano. O sea, los hijos resisten a los padres. Ningún hijo dijo amén. Los hijos resisten a los padres. O sea, estamos resistiendo a la carne, peleando con la carne, y luego repetimos como un rezo: la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Pero a ese hermano no me lo aguanto, y va a ver que cuando salga me le voy a parar y le voy a decir: pero hermano, usted dijo que la lucha no era ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados, huestes y potestades de maldad. Usted ya ha despeinado mucho a la niña cuando le ala el pelo. Usted ya le ha dado mucho a ese muchacho y todavía no le cambia. Porque la lucha no es contra carne ni sangre. Usted tiene que ir a la raíz de los problemas. El que está parado en el medio como un obstáculo y no permite que la bendición de Dios pueda llegar a su vida, ni los ángeles puedan venir a traer provisión. O sea, todo el mundo se está parando firme en la posición de la carne contra la carne. Pero la palabra de Dios nos enseña que nuestra lucha es con la raíz del problema. Que estamos aquí para deshacer son las obras del diablo. Pero algunos no tienen mucho conocimiento del diablo. Y no le estoy diciendo que usted se vuelva un experto en demonología. No. Pero usted sí debe entender que detrás de cada plan y propósito de Dios, el diablo siempre se quiere meter. Algo muy claro, porque siempre hay que traerlo a la luz. Dios tiene un plan con una vida que se guarda en pureza, y esa vida en pureza se pueda unir a otra vida que se ha guardado en pureza. A eso le llamamos la bendición del patrimonio. Pero el diablo siempre se quiere meter. ¿Y qué trae? Fornicación. El patrimonio es una bendición de parte de Dios. La pureza no solamente es cuando usted no se ha casado, la pureza también es después de casado. ¿Y qué trae el diablo? Adulterio. El diablo se mete detrás de cada bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Pero entonces, que Jehová lo reprenda, pastor. Es que Jehová le dio a usted la autoridad. Él ya a usted le dio la victoria. Él ya lo derrotó. Pero Él quiere que usted en su libre albedrío pueda manifestar el poder que Él ha depositado sobre su vida. Porque la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Jesús no solamente echó fuera a los demonios, Él envió la gran comisión de 2 en 2 para que ellos también echaran demonios. Les dio autoridad. Y Él también nos está dando a nosotros autoridad. Y si usted no lo puede hacer, no puede derrotar al diablo, usted ha caído en la incredulidad. Porque había un demonio que los discípulos no podían expulsar. Y Jesús dijo: ¿hasta cuándo estaré en medio de ustedes? Esta generación no pasa sino con ayuno y oración. Él estaba hablando acerca de la incredulidad. Quien no puede reprender al diablo está cayendo en incredulidad. Y la incredulidad es la falta de fe. Y la fe es Jesucristo, la sustancia. Quien no reprende al diablo está negando a Cristo. Y Cristo quiere que nosotros podamos manifestarlo cuando resistimos al diablo para que Él tenga que huir. Pastor, usted está diciendo que muchos de los problemas que yo no enfrento y a los cuales no resisto, y les estoy dando la espalda y estoy huyendo, ¿en ello hay incredulidad? Sí.
Porque la Biblia dice que para el que cree, ¿qué dice? Para el que cree, todo, no dice algo, todo le es posible. Marta negó la esencia, la sustancia, la fe. ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Así que muchos no tienen un conocimiento de lo que es el diablo, de lo que son las tinieblas, por la incredulidad. Yo no creo que eso sea obra del diablo. Eso soy yo. No, eso no es usted. Hay una raíz, hay un contexto detrás de todo ello. Hay una influencia que quiere venirlo a usted a que usted ignore. Esa es la mayor mentira que el diablo puede traer a la vida de alguien. Decirle a la gente que él no existe y la gente creerlo, que el diablo no existe. Pero el diablo tiene influencia. Dios le dijo a Caín, con todo está el pecado a la puerta, pero es tu deseo. Y él abrió la puerta y llegó el espíritu de asesinato, le dio lugar, y luego Caín le quitó la vida a su hermano Abel. Hermano, el diablo se está parando en medio de lo que Dios quiere hacer con usted. Y usted tiene que enfrentar la raíz del problema. Yo, pastor, sí, usted, en el nombre de Jesucristo, en la fe. Porque si usted no enfrenta al diablo, entonces hay incredulidad. Cristo no está. Pastor, pero es que hay cosas que yo no creo que sean el diablo, creo que soy yo. De alguna forma u otra el diablo influenció para que usted actúe en esa dirección, porque está contrario a lo que Dios ha establecido. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Una persona. Yo sé que es un anticristo, una persona, pero si usted lo dice de la forma correcta, anticristo es el que está en contra de Cristo, es un anticristo. Todo el que está en contra de Cristo es un anticristo. Y en un anticristo no puede haber sustancia, no hay fe, porque está en contra del autor y el consumador de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque todos los que se acercan a Él tienen que creer que Él existe, que Él está. La lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra principados, huestes y potestades de maldad. Es contra la raíz del problema. Y muchos tienen muy poca información acerca del diablo, pero la Biblia nos enseña que no, busque por favor el versículo, que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Yo no tengo que estar pensando en el diablo. Yo le doy la gloria, la honra a Dios y quiero conocer más acerca de Él, pero yo no puedo ignorar las obras de las tinieblas. Y muchos están viviendo la vida de una forma incrédula, porque creen que el diablo no está detrás de cada escenario de corrupción, de impureza, de maldad. Se iban a casar, pero cayeron en fornicación. Ay, estos muchachos, el diablo. Para que Satanás no gane, puede leerlo conmigo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no podemos ignorar sus maquinaciones. Los pensamientos de Dios son de bien, pero el diablo todos los días se levanta, por decirlo de esa forma, pensando que a usted le vaya mal en la vida. Pastor, entonces uno se debe levantar reprendiendo el diablo. Hermano, cuando usted abra los ojos y tenga una vocal o una consonante en su boca, reprendo el diablo. Es más, es que usted se debe despertar reprendiendo muchos sueños que tiene. Hay sueños muy feos. Padre, reprendo todos esos sueños, renuncio a ellos, los llevo cautivo a la obediencia a Jesucristo. El diablo obra mientras usted está durmiendo. Usted lo ha experimentado, hermano. Posiblemente no hay una actividad consciente, pero el diablo está trabajando, porque si Dios trae sueños y visiones, el diablo siempre es un imitador. Y él, cuando usted está literalmente, entre comillas, descansando, él está aprovechando la oportunidad, porque el mundo espiritual no se cierra a la medianoche y se abre a las 7 de la mañana. Es algo que es continuo, hermano. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién. Pues se va a acostar con hambre, porque a mí no me va a tocar. Y no va a tocar ni mi familia, ni mis hijos, ni mis generaciones, ni mi salud, ni mi economía. Pues si está buscando aquí a devorar, que se busque otro más gordito que no ayuna, porque a mí no me va a poder tocar. Dios le preguntó al diablo: ¿de dónde vienes? Y él dijo: de pasear la tierra. Y tengo aquí en la lista y en la agenda algunos que vi.
Ni siquiera el diablo estaba pidiendo a Job. Dios se lo ofreció. Porque tal vez los que el diablo estaba pidiendo acaba con ellos. Pero Dios dijo, yo tengo a uno que resiste. Yo tengo a uno que está firme. Yo tengo a uno que no va a ser devorado. Yo tengo a uno que no olvida sus maquinaciones. ¿Has visto a mi siervo Job? Dios le sirvió a Job en bandeja de plata al diablo. Y luego Dios le sirvió en bandeja de diamantes el diablo a Job. No podemos ignorar. Y las personas están viendo los obstáculos. Pero ¿por qué tengo este problema? Hermano, vaya a la raíz. Pero fue una mala decisión que yo tomé. ¿Pero por qué fue esa mala decisión? Porque yo soy el que decido qué es bueno y qué es malo. Vaya a la raíz del problema. Eso viene por haber tomado lo prohibido, porque solamente Dios sabe lo que es bueno y malo. Yo sé quién es el autor de esto. El diablo. Señor, reprenda al diablo. No le estoy diciendo que usted vea al diablo en todas partes, hermano. Usted tiene que ver a Dios en todas partes, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente y omnipotente. El diablo no puede estar en todas partes. Por eso Él envía demonios, mensajeros. El diablo no conoce los pensamientos, pero el diablo sí dice que puede. La Biblia nos enseña que el diablo puede lanzar flechas, puede lanzar dardos, y que nosotros tenemos que levantar, ¿qué, hermano? ¿El escudo de qué, hermano? El escudo de Roma, el escudo de Grecia. ¿El escudo de qué? Hermano, ¿y quién es la fe? Cristo. ¿Quién es el autor y el consumador de la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene a Dios, no tiene escudo. Le va a quedar, hermano, usted con todos los agujeros posibles, como si un pájaro carpintero le hubiera llegado a su vida. Porque si usted no tiene para levantar el escudo de la fe, el diablo está haciendo con usted lo que quiere. Y muchas personas tienen una vida de esa forma. Quieren avanzar en una área y no lo logran. Quieren emprender un proyecto, no lo terminan. Quieren transformar la vida de alguien, predicarle a alguien, transformar, no sé, un territorio, y no lo logran. Porque están continuamente siendo atacados por las tinieblas. Hermano, ¿cuántas situaciones nosotros hemos estado en las cuales no vemos una victoria, sino una derrota? ¿Y por qué será? Porque últimamente ha trabajado mucho, porque está muy estresado, porque está muy ocupado. No tiene nada que ver con eso. Hermano, es más, el estrés a mí me gusta. ¿A usted no le gusta el estrés? A mí me gusta el estrés. Porque son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano, ¿y usted tiene estrés? Yo tengo estrés, hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, no sé qué estrés tenía usted. El que yo tengo es bueno. Pero yo no puedo, hermano, que el diablo me esté saboteando y yo dejar que se me tire encima. El diablo trata, hermano, porque él es un atrevido. Él ha tratado. Mire cuántas ocasiones ha tratado de sabotear su salud. ¿Usted se va a dejar? ¿Cuántas ocasiones ha tratado de sabotear su patrimonio? ¿Usted se va a dejar? ¿En cuántas ocasiones ha tratado de sabotear sus hijos? ¿Usted se va a dejar? ¿En cuántas ocasiones ha tratado de sabotear su economía, su llamado? ¿Usted se va a dejar? Sabotear un ministerio, ¿usted se va a dejar? No nos vamos a dejar, porque resistimos al diablo y él tiene que huir de nosotros, porque nos paramos firmes, hermano. Porque si viene a devorar, conmigo se va a acostar con hambre, porque yo no le voy a dar duda, no le voy a dar confusión, no le voy a dar rebelión, no le voy a dar lugar. La Biblia dice: no deis lugar al diablo, lo que significa que el diablo no tiene donde hospedarse, el diablo no tiene donde vivir. El diablo está buscando un lugar para poder manifestar su maldad, y yo no le voy a dar lugar al diablo. ¿A través de qué se le da lugar al diablo? A través de la desobediencia. Y yo con la desobediencia no le voy a dar lugar al que es un obstáculo para los planes y los propósitos de parte de Dios. Yo con la desobediencia no me voy a quedar con un estorbo enfrente de mí. Yo con la desobediencia no voy a traer que las flechas del enemigo me hagan daño. Yo por la desobediencia no voy a caer en incredulidad y no voy a perder la fe. Algunos dicen: pero es que usted obedece demasiado. Yo le diría: tengo que obedecer más. Pero ¿por qué tanta obediencia a lo que la palabra de Dios enseña? Porque yo no le quiero dar lugar al diablo. Porque el diablo se anda pasando toda la tierra. Porque él ruge como león buscando a quien devorar. Por eso es la obediencia. Porque yo no quiero ver que un estorbo
está en medio de lo que Dios habló para mi vida. Mire lo que Dios habló para la vida de Adán y su mujer. Y el diablo, como un estorbo, se paró en medio de ellos y se perdieron el Edén. Yo no voy a perder el Edén. Yo no voy a dejar que el diablo se pare como un estorbo para yo ver solamente una tierra de espinos y de cardos. ¿Hasta dónde usted va a permitir que el diablo siga haciendo incursiones en su vida, en su familia, en su llamado, su economía y su salud? ¿Hasta cuándo usted va a permitir que el diablo, como los amalecitas, vengan y le quiten a usted la comida, la seguridad y el sustento, como lo hicieron con la nación de Israel en el tiempo de Gedeón y de muchos otros? ¿Hasta cuándo, hermano? Por eso Dios le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. Y Gedeón dijo: ni Miguel, pero tú eres varón esforzado y valiente. Hagamos una prueba, que tú eres varón esforzado y valiente. Hagamos dos pruebas, que tú eres varón esforzado y valiente. Ahora sí le creo. Algunos tienen más fe para con las tinieblas que para con Dios, porque el diablo le dice: usted de esta no sale, y dice: amén, amén. Usted va a quedar arruinado toda la vida. Amén. Sí. La Biblia dice: reprended, resistid, huid, porque yo no voy a permitir que el diablo siga declarando palabras sobre mi vida, cuando Dios me ha dado a mí un nombre que es sobre todo nombre, y se tiene que doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Cuando los demonios veían venir a Jesús, temblaban de miedo y le decía: ¿qué tienes que ver con nosotros? Yo no puedo permitir que el diablo siga declarando más maldición sobre un territorio, sobre un ministerio, sobre las familias de un ministerio. No podemos permitir que el diablo siga abriendo la boca y nosotros nos vamos a quedar callados. Por eso la palabra de Dios tiene que morar en abundancia. Hermano, el diablo no se cansa. Lleva muchos años en este negocio. Él no se cansa tan rápido. Pero nosotros llevamos más tiempo que el diablo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados en la eternidad. Vinimos de la eternidad. Y aquí en este mundo la voz, la eternidad nos acompaña. No, algunos dicen: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Mentira del diablo. Nosotros tenemos más existencia que la que él pueda tener. El diablo va a atacar, hermano, continuamente. Yo recuerdo en una ocasión, algunos que ya lo saben, pero quienes no saben, se lo comparto. Tantas eran los dardos del enemigo y el escudo de la fe, hermano, se me estaba desgastando. Yo lo único que me levantaba, cuando me levantaba, lo único que yo veía era una pared. Muchos de ustedes ven un televisor. Yo no tenía el televisor, yo tenía solo una pared. Cada mañana me levantaba y esa pared. Cada mañana me levantaba y esa pared. Y esa pared. ¿Sabe qué, hermano? Me cansé de ver la pared. O sea, eran muchas situaciones difíciles, pero me estaba desquitando con la pared. Cada vez que me despertaba y veía la pared, me molestaba y decía: otro día más viendo la misma pared. No estaba en una cárcel, hermano. No falta el hermano que dice: ¿dónde estaría el pastor? No, hermano, era un apartamento. El que se rió fue el que tal vez lo pensó. Y la misma pared. Y la misma pared. Hermano, como al cuarto día me cansé de la misma pared. ¿Y sabe qué le dije a esa pared? Le voy a poner palabra. Y tomé un marcador y comencé a escribir palabra. Y me levantaba por la mañana. Algunos niños dijeron: el pastor rayaba las paredes. Hermano, para poder contar esto hay que dar tantas explicaciones. Simplemente no puedo hablar de la pared ya. Pero si no son los grandes, son los niños. Dios mío. Y escribía en la pared, y escribía en la pared, y escribía en la pared. Pero el apartamento era rentado y los dueños vivían del otro lado. Y un día la dueña del apartamento, ¿se pueden poner los dueños del apartamento de pie? Ellos eran los dueños del apartamento. Gracias. Y cuando ellos entraron y vieron la pared, ellos lo entendieron. Yo les dije: no se preocupe, cuando yo me vaya les pinto la pared. Ellos dijeron: no, déjela así. Cada vez que ya yo me levantaba, veía palabra, hermano.
Y me acostaba y veía palabra, y me levantaba y veía palabra. ¿Sabe que me cansé de las mentiras del diablo? Y entendí que la palabra es como una espada de dos filos. Entendí que la palabra era esa espada que me iba a permitir deshacer y romper toda mentira de las tinieblas. Hermano, usted en la vida está cansado por muchas cosas. ¿Dónde tiene la palabra? ¿Dónde tiene la espada? Posiblemente yo tenía una pared, pero ¿qué tiene usted enfrente? Que todos los días se levanta y... Esa es mi pared, pastor. O posiblemente sale de la habitación y mira y dice, la pared. O va a su trabajo y es la pared, o va a su escuela. ¿Cuál es su pared, hermano? ¿Qué es lo que usted ya está cansado de ver? Que le resta fuerzas, que no le permite avanzar, que no le permite crecer. Que usted está cansado, hermano. Porque los pensamientos de Dios son de bien y no son de mal. Pero usted se está cansando y está luchando con el alma y con el cuerpo, con la carne. Y la lucha no es contra carne ni sangre. Usted está dejando el escudo de la fe a un lado para saber qué puede usted lograr en sus propias fuerzas. Y no va a llegar muy lejos, porque los dardos del enemigo van a continuar. ¿A qué le tiene que poner usted palabra el día de hoy? Donde el diablo tiene que leer lo que usted cree. Y no necesariamente usted tenga que ponerlo en una pared. Dios dijo, ya no necesito que se hagan una circuncisión externa. Ahora escribiré los mandamientos. ¿En dónde? Puede colocar el versículo. ¿Lo escribiré dónde? Lo escribirá en nuestra vida, en nuestro corazón. Él le dijo a Josué, Josué, nunca se apartará de ti. Nunca se apartará. Y meditarás en ella. ¿Usted cree que Josué estaba en el campo de batalla con una espada y leyendo la Biblia? Espere, hermano, espere, ya vienen los enemigos. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Que nunca se apartará de mí la palabra. Léalo conmigo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿En dónde? ¿Y en dónde? Posiblemente usted no necesita escribir en una pared, pero sí necesita poner la palabra de Dios en su corazón. Y Josué no estaba así en el campo de batalla. Dios me dijo que nunca, y con un rollo ahí metido y con la espada. No le dijo, meditarás en ella de día y de noche. De lo que abunda en el corazón habla la boca, y donde está su tesoro está su corazón. Allí usted puede determinar por qué ha tenido victorias y por qué ha tenido derrotas, reconociendo dónde está su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque es engañoso y de él mana la vida. Por eso la palabra de Dios nos enseña, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aquí es donde está la resistencia. Yo le dije que usted se tiene que parar firme, pero ¿sabe dónde usted se para firme? En lo que está en su mente, en lo que está en su corazón. Para que cuando el diablo venga, usted tiene la mente de Cristo. Tiene escrita esa palabra en su mente, en su corazón. Y usted le dice al diablo, no, yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Yo sé que voy a estar aquí hasta que se cumplan los propósitos de Dios. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para conmigo. Dios dijo que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo sé que Dios va a proveer. Yo sé que Dios va a suplir conforme a su medida. Él va a darme lo que yo necesito. Yo sé que el diablo me quiere a mí endeudado, porque sí que cuando alguien está endeudado tiene situaciones difíciles en la vida. Puede decir amén y Dios lo va a librar. Porque las deudas, hermano, son dardos de fuego del enemigo. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque todo el día usted está pensando lo que debe. Es más, tiene plata y piensa en lo que debe, porque cuando tiene plata dice, ¿y para qué si todo lo debo? No le deja ni disfrutar el cheque, hermano, porque cuando le llega, usted sabe que no es suyo. Ese no es el plan de Dios. Dios nos llamó a tener señorío. Dios nos llamó a tener gobierno y autoridad. Yo no le estoy hablando de evangelio de la prosperidad. Yo le estoy hablando de que Dios nos va a suplir a cada uno conforme a nuestra medida. A cada uno le va a dar lo que necesita. Evangelio de la prosperidad es que todos van a ser millonarios. Mentira del diablo. No todos van a ser millonarios. Habrán algunos con prosperidad, y como enseña la palabra, que los ricos aprendan a ser generosos con los que no tienen y puedan compartir con ellos. Y ahí habrán otros que tienen una medida.
no van a tener necesidad, porque Dios va a suplir para ellos, pero son diferentes medidas. Así que cuando usted tiene que pararse firme, debe entenderlo, que lo debe hacer con el corazón, con la palabra. Pero tenga mucho cuidado, que este corazón es engañoso. Por eso Dios le dice, démelo, deme ese corazón engañoso y comience a mirar sus ojos por mi palabra, porque Jesús dijo, yo soy el camino, y comiencen a mirar sus ojos por Jesús, por mi camino. ¿Cuántas derrotas usted ha experimentado en su vida? Con el corazón nos tenemos que parar firmes. Pero ¿dónde está el corazón hoy en día? Engañoso, en otros asuntos. Está confundido, está distraído, está en impureza. Cuando este corazón se lo tenemos que dedicar ¿a quién? Él dijo que iba a escribir, ¿qué es su palabra? Cuando él le dio la ley a Moisés, ¿en qué se la dio? ¿Quién había hecho las piedras? ¿De dónde salió la piedra donde Moisés escribió la ley? Fue Dios el que lo hizo y escribió la ley. Ahora bien, a Moisés le antojó por un arrebato de ira romper las piedras. Esas sí las tuvo que reemplazar él. Pero cuando Dios dice que en este corazón que Él nos dio va a escribir su palabra, yo no puedo ir a romper lo que Dios me dio. Lo tengo que cuidar para que lo que Dios escribió permanezca allí y luego no tenga yo que ir a tallar las piedras y conseguírmelas otra vez. Porque algunos aprenden a las buenas, otros aprenden con el diablo. Ay, pastor, ¿no eran las malas? No, a las malas no, hermano. La maldad proviene y tiene un origen en el diablo. Y algunos aprenden con las piedras que Dios entrega y escribe sobre ellas. Otros aprenden con el diablo, cuando rompen lo que Dios les entregó, para que Dios nuevamente en su misericordia les vuelva a escribir. Usted escoge, hermano, si va a aprender por lo que Dios habló o va a aprender después de que el diablo le dio un escarmiento. Yo no necesito poner el templo de Dios vivo, del Dios vivo, en manos de las tinieblas. No necesito poner mi vida, ni mi salud, ni mi economía, ni mi llamado. No necesito ponerlo en manos del diablo, porque el diablo todo lo que toma lo rompe, lo deja caer. El diablo no es un señor, el diablo es un sirviente, que le llaman el señor de las moscas, pero señor con S minúscula. El diablo es un empleado de nuestro destino. Romanos 8:28 dice, y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que tienen fe, los que tienen esa palabra, los que tienen la letra escrita en su corazón. El diablo es un siervo, el diablo es un empleado. Yo no lo puedo tratar como un señor. Él no es mi señor, pero te gobierna. Parece que es el señor de tu vida, el señor de tu casa, el señor de tu economía, el señor de tu salud. Pastor, de la mía no. Pues entonces repréndalo, hermano, porque solamente amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Yo no puedo permitir que el diablo sea un señor. Que pasó una mujer, ay, me voy. Que la impureza, que pasó un hombre, ay, que la... Entonces él está gobernando. Él no puede gobernar. Por eso todas las obras de las tinieblas las tenemos que deshacer, porque no nos gustan, hermano. Pastor, ¿y por qué no se hace eso? Porque a mí no me gustan las obras del diablo, hermano. Y cuando las veo las tengo que deshacer. Murmuración, intriga, difamación, envidias, celos, contiendas, impureza. Yo no puedo soportarlo. Fornicación y adulterio, porque Dios me dijo que Él estaba aquí para deshacer las obras del diablo y que yo tenía que hacer lo mismo. Pero ustedes, ¿por qué son tan estrictos? ¿Por qué son tan radicales y son religiosos? Mentira del diablo, hermano. Así le llaman a los obedientes. Nosotros no estamos aquí para tolerar lo que no le agrada a Dios. Estamos aquí para romperlo, para deshacerlo. Porque el diablo no puede ser mi señor. Puede ser señor. Él no puede estar diciendo yo cuánto me gano, cuánto me gasto y cuánto puedo ahorrar. El dueño del oro y de la plata es el que me dice a mí yo qué tengo que hacer con el dinero, no el diablo. Es Dios el que me dice dónde está su voluntad, y el diablo dónde están los caprichos. No podemos, hermano, dejar que el diablo gobierne sobre nuestras vidas. El diablo es un sirviente. Cuando usted tiene a Cristo, usted se le mete al diablo y viene un endemoniado y usted se le para y le dice, aquí usted no va a gritar. Yo reprendo eso en el nombre de Jesucristo. Cuando viene el rebelde, usted le dice, aquí rebeldía no. Yo reprendo esa rebeldía en el nombre de Jesucristo.
Hermano, el diablo es un atrevido. El diablo quiere, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, parece que una capa, hermano, y no somos héroes, pero parece que su cobertura y su sombra viene sobre nuestras vidas y nos ponemos valientes. Pero solamente a través de Jesucristo, porque sin Cristo, mucho miedo que nos da. ¿A usted le ha pasado alguna vez que ve el diablo venir y usted se para, hermano, y usted no sabe ni de dónde sacó las fuerzas, y luego recuerda que usted es obediente y tiene la palabra de Dios y dice, pero uno adquiere valor, hermano, cuando Cristo está en la vida de nosotros? Usted quiere ir a enfrentar todo aquello que lo derrota, póngase bajo el abrigo del Altísimo, permita que Cristo lo pueda fortalecer y usted va a prevalecer, hermano. Usted va a poder avanzar. Tiene que decirle hoy al diablo, usted no es Señor. Y yo no vivo en fornicación, porque si vivo en fornicación, entonces mi Señor y mi Padre es el diablo. Yo no vivo en adulterio, porque si vivo en adulterio, mi Señor es el diablo. Yo no vivo en raíces de amargura, yo no vivo en egoísmo, yo no vivo en desobediencia, yo no vivo en rebelión. ¿Por qué? Porque estaría diciendo que mi Señor es el diablo. Pero cuando yo digo todo lo contrario, yo estoy declarando quién es mi Señor. Por eso, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Que mi papá es Dios y el otro, pues mi papá el diablo. Ay no, pues seamos los mejores amigos. No podemos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y toca qué? Usted separarse de la persona, no de lo que la persona le dio lugar y no quiere renunciar a ello. Usted se está apartando de él, no, del lugar que le dio al diablo, del diablo que tiene por dentro, de los demonios que le ha dado lugar. Mi Señor es Él, mi Creador es Él, el que murió y resucitó. Mi Dios fue el que envió a su Hijo para morir por mí y me dejó a su Espíritu Santo. A esos tres es a los que nosotros debemos servirles. Y lo demás, como dijo Miguel, te reprendo. ¿Ya identificó cuál es su pared? ¿Ya identificó que necesita escribir? Porque el diablo no es Señor. ¿El diablo es qué? Jonatán era hijo de un rey. Jonatán perdió la vida. ¿Y quién lo tomó en los brazos para llevarlo huyendo de la ira de David? ¿Una qué? Una empleada. Perdónenme la palabra, no es para ofender a nadie, pero era un sirviente, una sirvienta, la que tomó en brazos ¿a quién? Al hijo de Jonatán, y ella salió corriendo, pero como era la sirviente, tropezó con una piedra, con un obstáculo. El niño cayó. Hermano, se hubiera podido caer el niño, no sé, el codo, la cabeza, se lastima, pero se le cayó de los brazos. Hermano, ¿cuántas veces se le ha caído a un niño de los brazos? Las que cuidan niños dicen, nunca, pastor. La mamá tal vez, pero yo. Se han caído los niños, hermano. Lo tira y no lo alcanzó. Los niños se caen. Se caen de una mesa, se caen de una silla, se caen de una cama. Esta mujer tropezó, el niño cayó y quedó lisiado. Quedó paralítico. Qué extremo, ¿verdad? Qué violento. Pero eso es lo que hace un sirviente. Pastor, ella quería cuidarlo. No, ella no conocía las promesas. Ella no conocía que David había hecho un pacto con Jonatán y le había dicho que a los de su casa no los iba a tocar. El sirviente no tenía que meterse porque el dueño ya había dado la promesa. El sirviente no tenía que meterse porque ya el rey había dado una palabra. Y eso es lo que hace el diablo, lleva a las personas a ignorar lo que Dios ha hablado. El diablo viene a pretender que ayuda, pero en el camino lo suelta, hermano. Y usted cree que solamente se va a lastimar, queda paralítico. Y lo paralítico lo van a ubicar en un lugar que se llama Lodebar, el lugar del olvido. Si esta mujer hubiera conocido lo que el rey había dicho, ella no se mete, porque a nadie le iban a quitar la vida. El diablo sí sabe, a diferencia de ella, lo que Dios ha hablado, pero continúa metiéndose.
Y usted cree que es muy bueno que el diablo se meta. A algunos les gusta, el diablo se ha metido en la vida de ellos y a ellos les gusta, con su pecado, con su impureza, no sé, con lo que haya, con la pared. Les gusta que el diablo los agarre, los rescate y los lleve y los saque de esa casa donde los papás son muy exigentes, donde los papás siempre están trayendo disciplina y orden. Entonces esos jóvenes están felices porque el diablo los cogió y se los lleva corriendo, y por allá a la mitad del camino los deja caer, los deja paralíticos, se los lleva para Lodebar. Parece muy bueno, ¿verdad? Cuando el diablo viene y lo agarra a uno y lo rescata porque lo van a matar, y se lo lleva corriendo y a la mitad de camino lo suelta. Por eso yo siempre digo que el diablo es un siervo y no es un señor, porque no conoce los negocios ni los asuntos del Padre. Él no sabe. Y yo no voy a dejar que sea un obstáculo, ni me voy a poner en las manos del diablo para que me deje caer un día y yo ya no pueda moverme en la asignación que Dios estableció, y que me vaya a llevar a vivir a un lugar como Lodebar. No puedo. Usted sabe, hermanos, que yo a algunos les veo la sonrisa cuando van con el siervo, la sierva los lleva en la mano y ellos van ahí contentos. Yo los veo y digo, se está riendo mucho ahora, pero un día lo van a dejar caer. Esa mujer sabe qué debió haber hecho. A ver, lo que hace una madre: hubiera puesto el cuerpo de ella para ella recibir el daño. Pero ¿sabe? Fue lo primero que ella hizo. Un obstáculo, lo suelto. Yo no me voy a caer, que quede lisiado él. Y esa es la intención del diablo: dejar a muchos paralíticos en los diseños y en los propósitos de Dios. Aunque se ríen cuando la sierva lo lleva en los brazos, pero no dicen, no le va a durar mucho la risa, lo van a dejar caer. Por eso mi Señor y mi Rey es el que me sostiene de su mano derecha, el que ha extendido su mano, el que nos sacó del lodo cenagoso y nos puso los pies sobre la fe, sobre la sustancia, sobre los propósitos y sobre los diseños. El que extendió su mano para rescatarme, no el que extiende las manos para soltarme. Es que esa es mucha religión, mucho legalismo. Eso lo dicen los rebeldes para decir que nosotros somos obedientes. Eso es lo que quiere decir. Pero una persona que viva en obediencia no le va a decir legalismo ni religiosidad, le va a decir: usted va por el camino correcto, usted está siendo obediente a la palabra de parte de Dios. ¿Ya identificó la pared? ¿Ya sabe cuál es esa pared? Que usted dijo: estoy cansado de ver la misma pared. Voy a poner palabra para poder enfrentar esa pared, y eso tiene que caer. Hermano, y yo comencé a escribir y a escribir y a escribir, y llené la pared. Ya quería de colores porque era un pacto el que Dios estaba haciendo, y llené absolutamente toda la pared de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué le puedo decir el día de hoy? Que cada una de las cosas que Dios habló a mi vida, que yo puse en esa pared, no todas, pero muchas de ellas, las he experimentado. He visto cómo Dios ha cumplido sus promesas. He visto cómo no es hijo de hombre para mentir ni para engañar. He visto cómo Dios cumplió y respaldó su palabra. He visto cómo Dios no me dejó avergonzado, porque yo confié en Él. El que confía en Él no será avergonzado.